Mi nuera Renata me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca voy a olvidar. Año Nuevo es en la casa de mi familia. Tú te quedas aquí sola. No puedes ir. Así de simple. Así de cruel. No hubo disculpas. No hubo explicaciones suaves. Solo esa sentencia fría que cayó sobre mí como una piedra. Estábamos en la sala de mi casa, esa tarde de mediados de diciembre. Yo había preparado café. Había sacado las galletas que a mi hijo Antonio siempre le gustaron desde niño. Renata ni siquiera las tocó. Se sentó en el borde del sofá con esa postura rígida que usaba cada vez que venía, como si tuviera prisa por irse. Antonio estaba a su lado, callado, mirando su teléfono. Yo sostuve mi taza entre las manos y esperé que él dijera algo, que levantara la vista, que me defendiera, que recordara que yo era su madre y que tenía derecho a estar en las celebraciones familiares. Pero no lo hizo. Siguió mirando esa pantalla como si las palabras de su esposa fueran cosa de todos los días. Renata continuó hablando. Dijo que sería más cómodo así, que su familia era grande y que no había espacio suficiente, que yo estaría mejor en mi propia casa descansando. Usó esa palabra, descansando, como si yo fuera una anciana enferma que necesitara quedarse en cama, como si tener 70 años significara estar muerta en vida. Yo seguía en silencio, no porque no tuviera palabras. Las tenía, muchas, pero conocía a Renata. Sabía que cualquier cosa que yo dijera sería usada en mi contra. Sería dramática. Sería exagerada. Sería la suegra complicada que no entiende los límites. Entonces Antonio habló. Finalmente levantó la vista de su teléfono y me miró. No con cariño. No con culpa. Con fastidio. Como si yo fuera el problema. Como si mi simple existencia fuera una carga. Mamá, es mejor así. Si fueras solo nos avergonzarías. Ya sabes cómo eres en las reuniones. Siempre tan callada. Tan seria. La familia de Renata es diferente. Son alegres. Modernos. Tú no encajas ahí. Esas palabras me atravesaron el pecho. No encajas. Mi propio hijo diciéndome que yo no encajaba en su vida. Que mi presencia era una vergüenza. Que era mejor que me quedara sola en mi casa mientras ellos celebraban el inicio de un nuevo año rodeados de risas y brindis. Tragué saliva. Asentí levemente. No iba a llorar delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Renata sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. Era una sonrisa de victoria. Había logrado lo que quería. Alejarme. Borrarme. Convertirme en un recuerdo incómodo que se guarda en un cajón. Se fueron poco después. Antonio no me abrazó. Renata tampoco se despidió con afecto. Solo un adiós seco desde la puerta. Yo me quedé sentada en esa sala vacía con las galletas sin tocar sobre la mesa y el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Solo nos avergonzarías. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y en ese silencio pesado, en esa soledad que ya conocía tan bien, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue un quiebre de dolor. Fue otra cosa. Fue el quiebre de las cadenas. De las expectativas. De la necesidad de ser aceptada por personas que claramente no me valoraban. Pero antes de contarles lo que hice, necesito que sepan algo. 3 semanas después de esa conversación, cuando yo ya estaba lejos de aquí viviendo algo que nunca imaginé, mi teléfono explotó. Más de 80 mensajes. Todos de mi hijo. Todos de Renata. Todos desesperados. Todos con las mismas preguntas. Mamá, ¿dónde estás? ¿Quién es ese hombre que aparece en tus fotos? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Qué estás haciendo? Porque yo no discutí. No rogué. No lloré pidiendo que me dejaran ir a esa cena de Año Nuevo. Simplemente tomé una decisión. Compré un pasaje. Empaqué mis cosas. Y me fui. Y cuando ellos vieron lo que yo estaba haciendo, cuando vieron con quién estaba, cuando se dieron cuenta de que yo no los necesitaba para ser feliz, ahí sí quisieron hablar. Ahí sí me buscaron. Pero ya era tarde. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una mujer de 70 años que había pasado toda su vida sirviendo a otros finalmente decidió vivir para sí misma.
Y cómo esa decisión cambió todo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando. Recordando. Mi esposo Cristiano había muerto hacía 5 años. Un infarto repentino que no le dio tiempo ni de despedirse. Desde entonces yo vivía sola en esta casa que antes rebosaba de vida y ahora solo guardaba silencio. Antonio era mi único hijo. El centro de mi mundo. Le había dado todo. Mi juventud. Mi energía. Mis sueños. Trabajé doble turno durante años para que pudiera estudiar en una buena universidad. Renuncié a viajes, a ropa nueva, a caprichos, para que él tuviera lo mejor. Y cuando se casó con Renata hace 8 años, yo intenté ser la suegra perfecta. La que no se mete. La que no opina. La que solo está disponible cuando la necesitan. Pero nunca fue suficiente. Renata siempre me vio como una amenaza. Como una competencia. Desde el principio intentó alejarme de Antonio. Primero fueron comentarios sutiles. Que yo llamaba demasiado. Que era muy apegada. Que necesitaba aprender a dejar ir. Luego fueron acciones concretas. Cambiaron los planes sin avisarme. Cancelaban visitas a último momento. Me excluían de decisiones familiares importantes. Y Antonio simplemente dejaba que sucediera. Elegía la paz de su matrimonio sobre el respeto a su madre. Yo lo toleré todo. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Que Renata se daría cuenta de que yo no era su enemiga. Que Antonio recordaría todo lo que había hecho por él. Pero no pasó. Cada año era peor. Cada celebración era una nueva humillación. Y ahora esto. Año nuevo. La noche que marca un nuevo comienzo. Y ellos me decían que yo no tenía lugar en ese comienzo. Me levanté de la cama cerca de las 3 de la mañana. Fui a la cocina. Preparé té. Me senté junto a la ventana y miré la calle vacía. Las luces navideñas de los vecinos parpadeaban en la oscuridad. Pensé en todas las veces que me había tragado el orgullo. En todas las veces que había sonreído cuando quería gritar. En todas las veces que había aceptado migajas de afecto como si fueran banquetes. Y me pregunté por qué. ¿Por qué seguía permitiéndolo? ¿Por qué seguía esperando que me trataran con dignidad cuando ellos ya habían demostrado 1000 veces que no lo harían? Entonces tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a llamar a Antonio llorando para que cambiara de opinión. No iba a humillarme pidiendo un lugar en una mesa donde claramente no me querían. Simplemente iba a hacer algo por mí misma. Algo que no había hecho en mucho tiempo. Algo que me devolviera aunque fuera un poco de la vida que había sacrificado por otros. A la mañana siguiente abrí mi computadora. Busqué vuelos. Busqué hoteles. Busqué posibilidades. Y encontré algo perfecto. Un viaje que siempre había soñado hacer pero que siempre había pospuesto. Cristiano y yo habíamos planeado ir juntos cuando él se jubilara. Pero la muerte llegó antes. Y yo guardé ese sueño como se guardan las cosas rotas que duelen demasiado para mirar. Ahora lo estaba sacando de nuevo. Lo estaba desempolvando. Y esta vez lo iba a cumplir. Sola. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Compré el pasaje. Pagué con mis ahorros. Esos $1,200 que había guardado durante años por si acaso. Por si Antonio los necesitaba. Por si había una emergencia. Pero esto era una emergencia. La emergencia de una mujer que estaba desapareciendo y necesitaba recordar que todavía existía. Reservé el hotel. 5 noches. Año nuevo incluido. Empecé a guardar ropa en secreto. Cosas que hacía años no usaba. Un vestido que Cristiano me había regalado y que yo guardaba como reliquia. Zapatos cómodos pero elegantes. Mi cámara vieja. Y una sensación extraña en el pecho que no sabía si era miedo o emoción. No le dije nada a Antonio. No le dije nada a nadie. Simplemente seguí con mi rutina normal. Cuando él llamaba preguntaba cómo estaba y yo respondía que bien. Cuando Renata enviaba mensajes cortos, yo respondía con 1 o 2 palabras. Ellos no notaron nada diferente. Nunca notaban nada en mí. Los días pasaron lentos después de esa tarde en mi sala. Cada mañana me despertaba con el peso de esas palabras todavía fresco en mi pecho. Solo nos avergonzarías. Tú no encajas ahí.
Me levantaba de la cama y miraba mi reflejo en el espejo del baño. Una mujer de 70 años me devolvía la mirada. Canas que ya no intentaba ocultar. Arrugas que contaban historias que nadie quería escuchar. Manos que habían trabajado tanto y recibido tan poco a cambio. Mi nombre es Carmen Márquez. Nací hace 70 años en un pueblo pequeño donde todos se conocían y las puertas nunca se cerraban con llave. Me casé joven con Cristiano. Un hombre bueno que trabajaba en construcción y que me amó con esa clase de amor silencioso que no necesita palabras para probarse. Tuvimos a Antonio cuando yo tenía 25 años. Fue un embarazo difícil. Los doctores dijeron que no podríamos tener más hijos después de él. Así que Antonio se convirtió en todo para mí. Cristiano murió hace 5 años. Fue un martes cualquiera. Él había salido a comprar pan para el desayuno. Yo estaba en casa preparando café. Nunca regresó. El infarto lo alcanzó en la calle. Los vecinos llamaron a la ambulancia, pero ya era tarde. Me llamaron al hospital para identificar el cuerpo. Recuerdo que no lloré en ese momento. Solo me quedé mirándolo pensando que se veía en paz. Como si finalmente pudiera descansar después de tantos años de trabajo duro. Después del funeral, Antonio me dijo que podía mudarme con él y Renata. Que no tenía que quedarme sola en esta casa llena de recuerdos. Yo le agradecí, pero dije que no. Esta casa era lo único que me quedaba de Cristiano. Cada rincón guardaba algo de él. El sillón donde se sentaba a ver el fútbol. La mesa donde desayunábamos juntos todos los domingos. El jardín que cuidaba con tanto esmero. No podía dejarlo. Sería como traicionarlo 2 veces. Primero muriendo. Después olvidando. Así que me quedé sola. En esta casa de 3 habitaciones que ahora se sentía demasiado grande para una sola persona. Al principio Antonio venía seguido. Cada semana. A veces 2 veces por semana. Traía comida. Nos sentábamos a conversar. Me contaba de su trabajo como contador en una empresa de tecnología. Me hablaba de sus planes. De sus sueños. Yo lo escuchaba con esa atención que solo una madre puede dar. Esa atención que guarda cada palabra como si fuera un tesoro. Pero después conoció a Renata. Fue en una conferencia de trabajo. Ella era asistente ejecutiva en otra compañía. Joven. Bonita. Segura de sí misma. Antonio se enamoró rápido. Me la presentó a los 3 meses de estar saliendo. Yo intenté ser amable. Preparé una cena especial. Usé la vajilla buena que solo sacaba en ocasiones importantes. Renata llegó con tacones altos y un vestido que probablemente costaba más que mi renta de un mes. Durante la cena ella habló mucho de sí misma. De su carrera. De sus ambiciones. De los lugares donde había viajado. Yo la escuché e intenté hacer preguntas para mostrar interés. Pero sentí algo extraño. Una frialdad en su manera de mirarme. Como si yo fuera un obstáculo que eventualmente tendría que sortear. Antonio no notó nada. Estaba demasiado ocupado mirándola con esos ojos de hombre enamorado que ve perfección donde hay defectos. Se casaron 1 año después. Yo pagué parte de la boda. $3,000 de mis ahorros. Era dinero que Cristiano y yo habíamos guardado para nuestra vejez. Pero Antonio era mi hijo. Y una madre no escatima cuando se trata de la felicidad de su hijo. O eso pensaba yo en ese momento. La boda fue hermosa. Grande. Con más de 200 invitados. La familia de Renata ocupó la mayor parte del salón. Gente elegante que hablaba de negocios y vacaciones en Europa. Yo me senté en mi mesa sintiéndome fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos cómodos. Durante la fiesta Renata apenas me dirigió la palabra. Estaba ocupada atendiendo a sus invitados. Posando para fotos. Riendo con sus amigas. Antonio tampoco se acercó mucho. Solo vino a saludarme rápido antes de la ceremonia y después durante el brindis. El resto del tiempo estuvo con ella. Como debe ser, me dije a mí misma. Es su día. Su nueva vida. Yo solo soy un capítulo del pasado. Después de la boda las visitas se hicieron menos frecuentes. Antonio llamaba, pero las conversaciones eran cortas. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Todo bien. Nos vemos pronto. Cuelga. Pronto se convertía en semanas.
semanas en meses. Yo no quería ser la madre insistente, así que no llamaba demasiado. Esperaba a que él diera el primer paso. A veces lo hacía, otras veces no. Renata empezó a mostrar su verdadera cara lentamente. Al principio eran comentarios pequeños. Carmen, ¿no crees que llamas demasiado a Antonio? Él tiene mucho trabajo. Necesita concentrarse. O cuando yo preparaba comida para llevarles. Carmen, Antonio está a dieta. No puede comer estas cosas tan pesadas. Yo asentía. Pedía disculpas. Intentaba adaptarme a lo que ella quería. Pero nunca era suficiente. Después vinieron las exclusiones. Un cumpleaños de Antonio donde me enteré 2 días antes. Una cena familiar donde olvidaron avisarme. Navidades donde me decían que vendrían a visitarme, pero cancelaban a última hora porque surgió algo con la familia de Renata. Yo tragaba el dolor. Sonreía. Decía que no había problema. Que lo entendía. Pero por dentro algo se iba muriendo. Una parte de mí que había creído que el amor de una madre era inquebrantable se iba desmoronando. Intenté hablar con Antonio una vez. Fue hace 2 años. Le dije que me sentía olvidada. Que necesitaba verlo más seguido. Que extrañaba tener una relación cercana con él. Antonio suspiró. Me dijo que yo necesitaba entender que él tenía su propia vida ahora. Que ya no era un niño. Que Renata era su prioridad. Que yo debía aprender a dejar ir. Dejar ir. Como si un hijo fuera algo que simplemente se suelta y se olvida. Desde entonces dejé de quejarme. Me volví invisible. La madre que está cuando la necesitan, pero que desaparece cuando no. La que responde mensajes con 1 o 2 palabras. La que no pide nada. La que no espera nada. Porque esperar solo trae decepción. Y yo ya había tenido suficiente decepción para toda una vida. Vivía sola en esta casa rodeada de silencio. Mis días eran todos iguales. Me levantaba temprano aunque no tuviera nada que hacer. Preparaba desayuno para una sola persona. Veía las noticias. Limpiaba habitaciones que ya estaban limpias. Regaba plantas que Cristiano había sembrado y que yo mantenía vivas como un homenaje a su memoria. Salía a caminar por el barrio. Saludaba a los vecinos que cada vez me conocían menos porque la gente se mudaba y llegaba gente nueva que no sabía quién era yo. Por las tardes a veces iba al supermercado solo para estar rodeada de personas. Para escuchar voces. Para sentir que todavía era parte del mundo. Compraba cosas que no necesitaba. Una lata de duraznos. Un paquete de galletas. Una revista que nunca leería. Pagaba en la caja y la cajera ni siquiera me miraba a los ojos. Solo pasaba los productos. Decía el total. Tomaba mi dinero. Siguiente cliente. Llegaba a casa y guardaba las compras. Preparaba cena. Comía frente al televisor viendo programas que no me interesaban pero que llenaban el silencio. Lavaba los platos. Me duchaba. Me ponía el camisón. Me metía en la cama. Miraba el techo. Y me preguntaba si esto era todo lo que quedaba. Si esta soledad era mi destino hasta el día que me muriera. Los fines de semana eran peores. Veía por la ventana a las familias saliendo juntas. Padres con hijos. Abuelas con nietos. Risas. Abrazos. Vida. Yo no tenía nietos. Antonio y Renata habían decidido no tener hijos. Demasiado caro, decían. Demasiada responsabilidad. Querían viajar. Disfrutar su dinero. Vivir sin ataduras. Yo nunca les dije lo mucho que me dolió esa decisión. Nunca les dije que soñaba con ser abuela. Con tener a alguien pequeño a quien cuidar y amar. Alguien que me necesitara de verdad. Así pasaron 5 años. Desde la muerte de Cristiano hasta ese día de diciembre, cuando Renata me dijo que no podía ir a la cena de Año Nuevo. 5 años de existir sin vivir realmente. De esperar migajas de atención. De conformarme con llamadas telefónicas de 5 minutos. De fingir que estaba bien cuando por dentro me estaba desvaneciendo. Después de esa tarde cuando Renata me dijo que no era bienvenida en Año Nuevo, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que miraba el teléfono esperando una llamada de Antonio que nunca llegaba, sentía ese vacío haciéndose más grande.
Cada vez que preparaba comida pensando en llevarle algo a mi hijo, y luego recordaba que probablemente Renata la tiraría a la basura, me sentía más pequeña. Una semana después de esa conversación, recibí un mensaje de Antonio. Breve. Sin emoción. Mamá, necesitamos que cuides la casa este fin de semana. Nos vamos fuera de la ciudad. Tenemos las llaves extras. Pasaremos a dejártelas mañana. Así nomás. Sin preguntar si yo tenía planes. Sin preguntar si podía hacerlo. Simplemente asumiendo que yo no tenía nada mejor que hacer que estar disponible para ellos. Respondí que sí. Por supuesto que sí. Porque eso era lo que siempre hacía. Decir que sí. Estar disponible. Ser útil. Aunque me doliera. Llegaron al día siguiente por la tarde. Renata ni siquiera bajó del auto. Se quedó mirando su teléfono en el asiento del pasajero. Antonio entró rápido con las llaves en la mano. Dejó una lista sobre la mesa de la cocina. Instrucciones detalladas. Regar las plantas los martes y viernes. Recoger el correo todos los días. No tocar el termostato. No usar la habitación principal. Básicamente tratándome como una empleada de limpieza. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntó mientras ya se dirigía a la puerta. No esperó respuesta. Bien, hijo, le dije al vacío. Nos vemos el domingo por la noche. No llegues tarde porque tenemos que salir temprano el lunes. Y se fue. Así de rápido. Ni un abrazo. Ni una conversación real. Solo órdenes y prisa. Esa noche fui a su casa. Una casa bonita en un barrio residencial que habían comprado hacía 3 años. Cristiano y yo los ayudamos con el enganche. $5,000 que sacamos de nuestros ahorros porque Antonio dijo que era una gran oportunidad y que no podían dejarla pasar. Nunca nos devolvieron ese dinero. Nunca hablamos de eso. Entré con las llaves que Antonio me había dado. La casa estaba impecable. Todo en su lugar. Muebles modernos. Decoración minimalista. Nada de fotos familiares. Nada que mostrara que Antonio tenía una madre o que alguna vez tuvo un padre. Solo fotos de ellos dos en viajes. En restaurantes elegantes. En playas paradisíacas. Vidas perfectas en marcos perfectos. Regué las plantas como me habían pedido. Recogí el correo. Me senté un momento en la sala sintiendo la frialdad de ese lugar. No había calidez. No había alma. Era una casa de revista. Bonita pero vacía. Como mi relación con mi hijo. Bonita por fuera. Muerta por dentro. Volví a mi casa con un nudo en la garganta. Me preparé té. Me senté en mi sillón. El mismo donde Cristiano se sentaba. Y lloré. Lloré por primera vez en mucho tiempo. No un llanto dramático. Solo lágrimas silenciosas que caían sin permiso. Lágrimas por los años perdidos. Por el hijo que crié y que ahora era un extraño. Por la soledad que se había vuelto mi única compañera fiel. Los días siguientes fueron iguales. Iba a la casa de Antonio. Cumplía con mis obligaciones. Regresaba a la mía. Y cada vez que entraba a ese lugar tan perfecto y tan frío me preguntaba dónde había quedado el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. El niño que prometió que siempre cuidaría de mí cuando fuera grande. El domingo por la noche regresaron. Llamé a Antonio para avisarle que todo estaba en orden. Gracias, mamá. Pasaremos mañana a recoger las llaves. Y colgó. Ni siquiera preguntó cómo me había ido. Ni siquiera ofreció pasar a visitarme aunque fuera 5 minutos. Solo gracias y adiós. No vinieron el lunes. Tampoco el martes. El miércoles recibí un mensaje. Mamá, ¿puedes dejar las llaves en el buzón? No tenemos tiempo de pasar. Gracias. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Ni siquiera tenían tiempo de pasar 5 minutos a recoger unas llaves. Ni siquiera eso. Caminé hasta su casa. Dejé las llaves en el buzón como me habían pedido. Y me quedé parada frente a esa puerta cerrada sintiendo que acababa de cerrar algo más que un buzón. Llegó diciembre y con él las fiestas navideñas. Esa época del año que antes me llenaba de alegría y ahora solo me recordaba lo sola que estaba. Vi los adornos en las tiendas. Las luces en las calles.
las familias comprando regalos juntas. Y yo no tenía a nadie para quien comprar nada. Bueno, tenía a Antonio. Pero ¿qué sentido tenía comprarle un regalo a alguien que apenas tenía tiempo para decirme hola? De todas formas fui a la tienda. Busqué algo para él. Una camisa elegante que costó $120. Dinero que apenas podía permitirme gastar, pero que gasté de todos modos porque eso es lo que hacen las madres. Se sacrifican. Siempre. Para Renata compré un pañuelo de seda. $80. No porque me cayera bien, sino porque no quería darle razones para que dijera que yo era tacaña o desconsiderada. Llamé a Antonio para preguntarle cuándo podríamos vernos para intercambiar regalos. Hubo silencio del otro lado. Luego un suspiro. Mamá, este año vamos a estar muy ocupados. La familia de Renata tiene muchas reuniones. ¿Qué te parece si lo dejamos para después de Año Nuevo? Después de Año Nuevo. Después de las fiestas. Después de lo importante. Yo siempre era después. Está bien, hijo, respondí. Como siempre. Sin quejarme. Sin reclamar. Solo tragando el dolor y pretendiendo que no me afectaba. Pasó la Navidad. Sola. Preparé una cena pequeña para mí. Puse música navideña que solo hacía el silencio más evidente. Miré las fotos viejas de cuando Antonio era niño. Sus ojos brillantes abriendo regalos. Su risa llenando la casa. Cristiano a mi lado sonriendo orgulloso de la familia que habíamos construido. Todo eso se sentía como otra vida. Como un sueño del que había despertado para encontrarme en esta pesadilla silenciosa. 2 días después recibí un mensaje de Renata. Era raro. Ella casi nunca me escribía directamente. Abrí el mensaje con curiosidad. Carmen, solo te aviso que Año Nuevo lo vamos a pasar en casa de mis padres. Ya está todo arreglado. Es una tradición familiar importante. Espero que entiendas. Leí ese mensaje 3 veces. Espero que entiendas. Como si me estuviera haciendo un favor al avisarme. Como si yo debiera estar agradecida de que al menos me informaran. No mencionó nada sobre invitarme. Nada sobre preguntarme si tenía planes. Nada sobre considerar que yo también era familia. Respondí. Solo un entiendo. Gracias por avisar. Pero no entendía. No entendía cómo mi hijo había llegado a esto. No entendía cómo el amor que le di durante toda mi vida podía significar tan poco para él ahora. No entendía cómo una nuera podía tener tanto poder sobre un hijo que se olvidaba de su propia madre. Al día siguiente llegó Antonio a mi casa. Sin avisar. Entró con una expresión incómoda. Renata se quedó en el auto como siempre. Él se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo. Señal de que no planeaba quedarse mucho. Mamá, vengo a hablar contigo sobre Año Nuevo. Ya Renata te avisó que vamos a estar con su familia. Es importante para ella. Sus padres organizan esto cada año y esperan que estemos ahí. ¿Y yo qué? Pregunté. Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. ¿Yo no soy importante? Mamá, no empieces. Tú vas a estar bien aquí. Puedes ver la televisión. Descansar. No es necesario que vayas a todos lados con nosotros. No es necesario. Como si mi presencia fuera opcional. Como si yo fuera un accesorio que se puede dejar guardado cuando no se necesita. Antonio, yo también soy tu familia. También merezco pasar las fiestas contigo. Él se levantó. La incomodidad en su rostro se transformó en fastidio. Mamá, la verdad es que si fueras solo nos avergonzarías. Ya sabes cómo eres. Tan callada. Tan seria. La familia de Renata es diferente. Son alegres. Modernos. Tú no encajas ahí. Es mejor que te quedes en casa. Esas palabras otra vez. Solo nos avergonzarías. Tú no encajas. Las mismas que Renata había usado. Las mismas que ahora salían de la boca de mi hijo. Mi propio hijo diciéndome que yo era una vergüenza. Que no era suficientemente buena para estar en su vida. Me quedé sentada en ese sofá después de que Antonio se fue. No me moví durante horas. Solo me quedé ahí mirando la puerta por donde había salido sin siquiera despedirse. Las palabras seguían rebotando en mi cabeza. Solo nos avergonzarías. Tú no encajas.
Mi propio hijo había confirmado lo que Renata pensaba de mí, que yo era un problema, un peso, algo de lo que había que deshacerse. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que ya conocía tan bien. El reloj de la pared marcaba las 6 de la tarde. Afuera empezaba a oscurecer. Las luces navideñas de los vecinos se encendían una por una. Familias reuniéndose para cenar. Niños jugando. Risas que llegaban amortiguadas a través de las ventanas. Y yo aquí, sola. Siempre sola. Me levanté finalmente. Fui a la cocina. Abrí la nevera sin saber qué buscaba. Había comida que había preparado días atrás y que nadie más que yo comería. Un guiso que a Antonio le gustaba cuando era niño. Pensé en llevárselo, pero ya sabía lo que pasaría. Renata diría que era muy pesado, que estaban cuidando su alimentación, que mejor no y terminaría en la basura o de vuelta en mi nevera convertido en otro recordatorio de que mis esfuerzos no servían de nada. Cerré la nevera. No tenía hambre. Fui a mi habitación. Me senté en la cama que había compartido con Cristiano durante 42 años. Pasé mi mano por su lado de la cama. Todavía podía sentir su ausencia como un hueco físico. Si él estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Cristiano nunca habría permitido que Antonio me tratara así. Habría hablado con él. Le habría hecho entender que una madre no se desecha como un mueble viejo. Pero Cristiano no estaba. Y yo estaba sola enfrentando esto. Sola intentando entender en qué momento perdí a mi hijo. En qué momento dejó de ser ese niño que me necesitaba y se convirtió en este hombre que me veía como una carga. Pensé en todos los momentos en que tragué mis palabras. En todas las veces que acepté migajas cuando merecía un banquete. Recordé la vez que Antonio cumplió 40 años. Renata organizó una fiesta grande en un restaurante elegante. Me avisaron 3 días antes. Yo compré un regalo costoso. Un reloj que me costó $400. Dinero que no tenía, pero que saqué de mis ahorros porque era un cumpleaños importante. Llegué al restaurante y me senté en una mesa del fondo. La familia de Renata ocupaba las mesas principales. Todos bien vestidos. Hablando fuerte. Riendo. Yo estaba sola en mi mesa como una invitada de segunda categoría. Antonio pasó a saludarme rápido. Abrió mi regalo sin mucho entusiasmo. Dijo gracias. Y se fue a atender a los otros invitados. Pasé toda la noche viendo desde lejos cómo mi hijo celebraba rodeado de gente que no lo conocía como yo. Gente que no había sacrificado nada por él. Y me di cuenta de que yo ya no era importante en su vida. Era solo una obligación. Alguien a quien había que invitar por compromiso. O la vez que me enfermé hace 2 años. Una gripe fuerte que me dejó en cama durante una semana. Llamé a Antonio para avisarle. Para pedirle si podía pasar a verme aunque fuera un momento. Me dijo que estaba muy ocupado, pero que me mandaría una medicina con un servicio de entrega. Efectivamente llegó una caja con medicamentos al día siguiente. Ninguna nota. Ningún mensaje personal. Solo las medicinas y una factura de $35 que tuve que pagar yo. Estuve toda esa semana sola con fiebre. Levantándome con dificultad para prepararme té. Arrastrándome al baño. Acostándome temblando bajo las cobijas. Y pensando que si me moría ahí nadie se daría cuenta hasta días después. Quizás semanas. Porque nadie venía a verme. Nadie se preocupaba realmente por mí. Cuando me recuperé, Antonio llamó. ¿Ya estás mejor, mamá? Sí, hijo. Qué bueno. Bueno, te dejo que tengo una reunión. Y colgó. Ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Si había comido bien. Si había estado muy grave. Solo verificó que ya no fuera un problema del que tuviera que preocuparse. Todas esas memorias me golpeaban ahora con más fuerza. Porque ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir diciéndome que las cosas mejorarían. Que Antonio eventualmente recordaría quién lo crió. Que Renata con el tiempo me aceptaría. Nada de eso iba a pasar. Esto era todo lo que iba a recibir. Indiferencia. Olvido. Rechazo. Me acosté esa noche, pero no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas. Pensando. Sintiendo ese dolor en el pecho que no era físico, pero que dolía más que cualquier enfermedad. Era el dolor de saber que no importaba.
que había dedicado toda mi vida a criar a un hijo que ahora me veía como un estorbo. A las 4 de la mañana me levanté. Fui a la sala. Encendí una lámpara. Saqué las cajas de fotos viejas que guardaba en el armario. Fotos de cuando Antonio era bebé. De su primer día de escuela. De su graduación. De su boda. En todas esas fotos yo estaba ahí. Sonriendo. Orgullosa. Feliz. Creyendo que estaba construyendo algo permanente. Algo que duraría para siempre. Pero mirando esas fotos ahora me di cuenta de algo. Yo siempre estaba al lado. Nunca en el centro. Siempre en la periferia. Como si incluso entonces ya supiera que mi lugar era secundario. Que yo existía para servir. Para estar disponible. Pero no para ser realmente vista. Guardé las fotos. Me preparé café aunque era demasiado temprano. Me senté junto a la ventana viendo amanecer. El cielo pasando de negro a gris a ese tono rosado que anuncia el día. Y tomé una decisión. No iba a seguir así. No iba a pasar el resto de mi vida esperando a que mi hijo me diera las obras de su atención. No iba a pasar año nuevo sola en esta casa llorando por un amor que claramente era de un solo lado. Abrí mi computadora. Ya tenía el pasaje comprado desde días atrás. Pero no había hecho nada más. No había empacado. No había planeado realmente. Era como si una parte de mí todavía esperara que Antonio cambiara de opinión. Que llamara diciendo que había sido un error. Que por supuesto yo estaba invitada. Que me necesitaban ahí. Pero eso no iba a pasar. Y era hora de aceptarlo. Revisé mi reservación. Un hotel en la costa. 5 noches. Desde el 28 de diciembre hasta el 2 de enero. Año nuevo en un lugar completamente diferente. Lejos de esta casa. Lejos de los recuerdos. Lejos de la vida que me había tragado entera sin darme nada a cambio. El viaje costaba en total $1,800. Vuelo, hotel, comidas. Era casi todo lo que me quedaba de mis ahorros. Dinero que había guardado para emergencias. Para ayudar a Antonio si lo necesitaba. Para mi funeral eventualmente. ¿Pero qué sentido tenía guardar dinero para un hijo que no me valoraba? ¿Qué sentido tenía ahorrar para un futuro donde probablemente moriría sola de todos modos? Confirmé todo. Imprimí los boletos. Saqué mi vieja maleta del closet. La misma con la que Cristiano y yo viajamos en nuestro aniversario número 30. Hacía años que no la usaba. Años que no iba a ningún lado que no fuera el supermercado o el médico. Empecé a empacar. Ropa que hacía mucho no usaba. Un vestido color vino que Cristiano me había comprado y que yo guardaba porque me parecía demasiado elegante para mi vida cotidiana. ¿Demasiado elegante para qué? ¿Para estar sola en mi casa? ¿Para que nadie me viera? Era ridículo. Lo empaqué. Zapatos bonitos que había dejado en el fondo del armario. Un chal suave que mi madre me regaló antes de morir. Mis lentes de sol. Mi cámara vieja. Quería capturar este momento. Este renacimiento. Porque eso era lo que sentía. Como si estuviera a punto de nacer de nuevo. No le dije nada a Antonio. No le avisé. Sabía exactamente lo que pasaría si le decía. Me preguntaría por qué. Me cuestionaría. Renata diría que estaba exagerando. Que era dramática. Que a mi edad debería estar en casa descansando en lugar de hacer locuras. Así que decidí no decir nada. Simplemente irme. Desaparecer. Dejarlos pasar su año nuevo perfecto sin mí. Y pasar el mío de la manera que yo quisiera. Los días antes del viaje pasaron extrañamente lentos y rápidos al mismo tiempo. Cada mañana me despertaba con esa mezcla de emoción y miedo que no había sentido en años. Emoción porque finalmente estaba haciendo algo por mí misma. Miedo porque no sabía si tenía el valor de llevarlo hasta el final. Una parte de mí todavía esperaba que Antonio llamara. Que dijera que había reconsiderado las cosas. Que por supuesto yo debía estar con ellos en Año Nuevo. Pero no llamó. Los días pasaron y mi teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Era como si ya me hubieran borrado de sus vidas. Como si el hecho de que yo no fuera a estar en su celebración significara que yo simplemente dejaba de existir. Seguí empacando lentamente.
Cada cosa que guardaba en esa maleta era una decisión. Una declaración. Estaba eligiendo irme. Estaba eligiendo no quedarme esperando como un perro fiel que su dueño regrese. Doblé el vestido color vino con cuidado. Era un vestido hermoso. Cristiano me lo compró para nuestro aniversario número 35. Me dijo que me veía radiante con él, que parecía una reina. Nunca más lo usé después de su muerte. Me parecía demasiado bonito para la vida gris que estaba viviendo. Pero ahora lo iba a usar. Lo iba a usar y me iba a sentir hermosa otra vez. Aunque fuera por unos días. Aunque nadie más lo notara. Yo lo notaría. Y eso era suficiente. El 26 de diciembre Antonio envió un mensaje. Corto. Sin emoción. Mamá, pasaremos mañana en la tarde a desearte feliz Navidad atrasado. Tenemos un regalo para ti. Leí ese mensaje varias veces. Pasaremos mañana. No preguntaban si yo estaba disponible. No preguntaban si tenía planes. Simplemente asumían que yo estaría ahí esperándolos como siempre. Porque eso era lo que siempre hacía. Esperar. Estar disponible. Ser conveniente. Respondí, mañana no voy a estar. Tengo planes. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Planes? ¿Qué planes? Sentí algo extraño al leer eso. Sorpresa en sus palabras. Como si fuera imposible que yo tuviera planes. Como si mi vida fuera tan vacía que la idea de que yo hiciera algo por mi cuenta fuera absurda. Voy a salir, respondí. Estaré ocupada. Hubo silencio. Luego, ¿a dónde vas? No respondí. Dejé el mensaje en visto. Apagué el teléfono. No les debía explicaciones. No después de cómo me habían tratado. No después de que me dejaran claro que yo no era bienvenida en sus vidas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Como si finalmente mi cuerpo entendiera que algo estaba cambiando. Que yo estaba tomando control. Que ya no iba a ser la mujer invisible que existía solo para servir a otros. El 27 de diciembre me levanté temprano. Me bañé. Me vestí con ropa cómoda para el viaje. Revisé mi maleta una última vez. Pasaporte. Boletos. Dinero. Medicinas. Todo estaba listo. Llamé un taxi para que me llevara al aeropuerto. El vuelo salía a las 2 de la tarde. A las 11 de la mañana tocaron la puerta. Era Antonio. Con Renata. Ambos con caras de confusión. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Mamá, ¿qué está pasando? Antonio señaló la maleta que estaba junto a la puerta. ¿A dónde vas? De viaje, respondí. Con calma. Sin emoción. Como si fuera lo más normal del mundo. ¿De viaje? ¿A dónde? ¿Con quién? La voz de Renata era aguda. Acusadora. Como si yo hubiera cometido un crimen. A la costa. Sola. ¿Sola? Antonio entró sin permiso. Miró alrededor como buscando evidencia de que yo estaba mintiendo. Mamá, tú no puedes viajar sola. Ya no estás en edad para esas cosas. Tengo 70 años, no 90. Todavía puedo hacer lo que quiera. Renata cruzó los brazos. Esto es ridículo. Carmen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es para llamar la atención? Sentí algo caliente subiendo por mi pecho. Rabia. Furia. Años de tragarse palabras y sentimientos que ahora querían salir. Pero me contuve. No les iba a dar el gusto de verme explotar. No les iba a dar razones para decir que yo era dramática o exagerada. No estoy haciendo esto por ustedes. Lo estoy haciendo por mí. Ustedes dejaron muy claro que no soy bienvenida en su año nuevo. Así que decidí hacer el mío en otro lugar. Mamá, no seas así. Antonio intentó tomar un tono conciliador. No es que no seas bienvenida. Solo dijimos que sería más cómodo si tú te quedaras aquí. Dijiste que yo los avergonzaría. Que no encajo. ¿Recuerdas? Hubo silencio. Antonio miró al suelo. Renata apretó los labios. Ninguno de los dos negó mis palabras porque ambos sabían que era verdad. Yo no pedí permiso para tener una vida. No necesito su aprobación para hacer algo por mí misma. Ustedes tienen sus planes. Yo tengo los míos. Así de simple.
Pero es peligroso. Renata otra vez. Con ese tono condescendiente que tanto odiaba. ¿Qué vas a hacer sola en un hotel? ¿Y si te pasa algo? Si me pasa algo aquí sola en mi casa tampoco se darían cuenta hasta días después. Al menos allá estaré en un lugar nuevo. Viendo cosas nuevas. Viviendo. Eso los dejó sin palabras. Porque era verdad. Yo podría morirme aquí y nadie vendría a buscarme hasta que empezara a oler mal o hasta que los vecinos notaran que no había sacado la basura en semanas. Mi muerte sería tan invisible como mi vida. El taxi llegó. Tocó el claxon afuera. Tomé mi maleta. Tomé mi bolso. Y caminé hacia la puerta. Mamá. Espera. Antonio me tomó del brazo. No con fuerza. Más como un gesto desesperado. No hagas esto. Ven con nosotros a casa de los padres de Renata. Podemos arreglarlo. ¿Ahora sí soy bienvenida? ¿Ahora sí encajo? ¿O solo me están invitando porque se sienten culpables? No respondió. Porque ambos sabíamos la respuesta. Me estaban invitando por obligación. Porque quedarían mal si yo me iba sola. No porque realmente me quisieran ahí. Me solté de su agarre. Gracias por la oferta. Pero ya tomé mi decisión. Disfruten su año nuevo. Yo voy a disfrutar el mío. Salí de la casa. Subí al taxi. Mientras nos alejábamos miré por el espejo retrovisor. Antonio y Renata estaban parados en la entrada. Confundidos. Desconcertados. Probablemente preguntándose qué había pasado. Como la madre sumisa y obediente de repente, había crecido una columna vertebral. En el camino al aeropuerto, mi teléfono empezó a sonar. Antonio. Una vez. 2 veces. 3 veces. No contesté. Luego llegaron los mensajes. Mamá, contesta. Necesitamos hablar. Esto no está bien. No puedes irte así. Cada mensaje me hacía sentir más fuerte. Más segura de mi decisión. Porque ahora sí querían hablar. Ahora sí era importante. Pero solo porque yo había hecho algo que ellos no esperaban. Solo porque de repente ya no era predecible. Ya no era conveniente. Llegué al aeropuerto. Hice el check-in. Pasé seguridad. Me senté en la sala de espera mirando los aviones despegar. Y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. La libertad de no tener que responder a nadie. De no tener que explicarme. De no tener que mendigar afecto de personas que claramente no me valoraban. El vuelo duró 3 horas. Me senté junto a la ventana. Vi las nubes. Vi el cielo infinito. Y pensé en Cristiano. En lo orgulloso que estaría de mí en este momento. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Que tenía un espíritu de fuego que solo necesitaba permiso para brillar. Pasé tantos años apagando ese fuego. Haciéndome pequeña. Siendo lo que otros necesitaban que fuera. Pero ahora ese fuego estaba volviendo. Y ardía más fuerte que nunca. El avión aterrizó a las 5 de la tarde. Cuando salí del aeropuerto el aire era diferente. Más cálido. Con ese olor a sal que trae el mar. Tomé un taxi al hotel. Durante el camino miré por la ventana viendo palmeras y casas coloridas. Gente caminando tranquila por las calles. Parejas tomadas de la mano. Familias comiendo helado. Vida. Tanta vida a mi alrededor. El hotel era modesto pero limpio. Una construcción de 2 pisos pintada de color coral con balcones que daban a la playa. La recepcionista me recibió con una sonrisa genuina. Bienvenida, señora Márquez. Esperamos que disfrute su estadía. Me entregó la llave de la habitación 208. Segundo piso. Vista al mar. Subí las escaleras despacio. Mi rodilla derecha protestaba un poco. Años de trabajar de pie pasaban factura. Pero no me importó. Abrí la puerta de mi habitación y lo primero que vi fue el balcón. Dejé la maleta. Abrí las puertas de cristal. Y ahí estaba. El océano. Inmenso. Brillando bajo el sol de la tarde. Las olas rompiendo suavemente contra la arena. El sonido constante del agua que de inmediato me trajo paz. Me quedé parada ahí por mucho tiempo. Solo mirando. Solo respirando.
pensando en cuántos años habían pasado desde la última vez que vi el mar. Cristiano y yo vinimos una vez hace 15 años. Fue un viaje corto. 3 días. Él estaba tan feliz. Jugábamos en la arena como niños. Comíamos pescado fresco. Caminábamos por la orilla tomados de la mano. Fueron días perfectos. De esos que uno guarda en el corazón para siempre. Ahora estaba aquí otra vez. Pero sin él. Y sin mi hijo. Completamente sola. Pero extrañamente no me sentía triste. Me sentía libre. Como si hubiera dejado atrás una carga pesada que llevaba cargando por años. Desempaqué lentamente. Colgué mi ropa en el pequeño armario. Saqué mi vestido color vino y lo colgué con cuidado. Lo iba a usar en Año Nuevo. Para celebrar mi nueva vida. Mi nueva versión. La Carmen que ya no esperaba migajas. La Carmen que se atrevía a vivir. Esa noche salí a caminar por la playa. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de naranja y rosa. Había pocas personas. Una pareja joven haciendo fotos. Un señor corriendo con su perro. Niños construyendo castillos de arena de último momento antes de que sus padres los llamaran a cenar. Me quité los zapatos. Sentí la arena entre mis dedos. Caminé por la orilla dejando que el agua fría tocara mis pies. No saqué mi teléfono. No tomé fotos. Solo viví el momento. Respiré. Escuché. Sentí. Era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo sentir era suficiente. Cené en un pequeño restaurante frente a la playa. Pedí pescado a la parrilla con arroz y ensalada. El mesero era un muchacho joven que me llamó doña y me trató con respeto genuino. No con esa amabilidad forzada que se le da a los viejos por lástima, sino con respeto real. Conversamos un poco. Me preguntó de dónde venía, qué me había traído aquí. Le dije que estaba de vacaciones, celebrando la vida. Él sonrió. Qué bonito, doña. Todos deberíamos celebrar la vida más seguido. Regresé al hotel cerca de las 9. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas. Todas de Antonio. 10 mensajes. No los abrí. No todavía. Necesitaba estos días para mí. Sin interrupciones. Sin explicaciones. Sin tener que justificar mi derecho a existir. Me puse el camisón. Salí al balcón. Me senté en la silla de plástico que había ahí. Miré las estrellas. Escuché el sonido del mar. Y por primera vez en 5 años desde la muerte de Cristiano me sentí en paz. Realmente en paz. A la mañana siguiente me desperté temprano. Los años de levantarse al amanecer no se olvidan. Pero esta vez no me levanté por obligación. Me levanté porque quería ver el amanecer desde el balcón. Y fue hermoso. El cielo cambiando de negro a morado a rosa a dorado. El sol emergiendo lentamente del horizonte. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. Bajé a desayunar. El comedor del hotel era pequeño y acogedor. Había mesas de madera con manteles blancos. Un buffet sencillo con frutas, pan, huevos, café. Me serví despacio. Me senté sola en una mesa junto a la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor sentado en la mesa del rincón. Leyendo el periódico. Tomando café. Había algo familiar en él. En la forma como sostenía la taza. En su postura relajada. Me quedé mirándolo tratando de ubicar de dónde lo conocía. Entonces levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y ambos nos quedamos congelados. Eduardo. Eduardo López. Mi compañero de la secundaria. El muchacho que se sentaba detrás de mí en clase de matemáticas. El que me prestaba sus apuntes cuando yo faltaba. El que una vez me dijo que yo tenía la sonrisa más bonita del salón. Eso fue hace más de 50 años. Toda una vida atrás. Se levantó. Caminó hacia mi mesa. Con esa sonrisa que reconocí de inmediato a pesar de las arrugas y las canas. ¿Carmen? ¿Carmen Márquez? Asentí sin poder hablar. Él se rió. Una risa cálida. Genuina. Dios mío. No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? Vacaciones. Logré decir finalmente. ¿Y tú? Lo mismo. Vengo cada año en esta época.
Desde que mi esposa murió hace 3 años. Necesitaba un lugar donde procesar todo. Y este lugar me dio paz. Se sentó sin pedir permiso. Como si los 50 años que no nos veíamos no existieran. Empezamos a hablar. Primero con cautela, llenando los vacíos de décadas. Él me contó que se había casado joven. Tuvo 2 hijas. Trabajó como ingeniero toda su vida. Su esposa murió de cáncer. Fue un proceso largo y doloroso. Después de su muerte él no sabía qué hacer con todo ese silencio. Así que empezó a viajar. A buscar lugares donde pudiera respirar sin sentir el peso de la ausencia. Yo le conté mi historia. Cristiano. Antonio. La soledad. La exclusión. Las palabras que me habían empujado a tomar este vuelo. Eduardo escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Solo escuchando con esa atención completa que hace tanto no recibía de nadie. Cuando terminé de hablar, él puso su mano sobre la mía. Un gesto simple, pero que me hizo sentir vista. Comprendida. Carmen, hiciste bien en venir. Nadie debería pasar las fiestas sintiéndose no deseado. Y definitivamente nadie debería mendigar amor de su propia familia. Nos quedamos conversando durante horas. El comedor se vació. El personal empezó a recoger las mesas. Y nosotros seguíamos ahí, hablando, riendo, recordando anécdotas de juventud, compartiendo dolores de vejez. Era extraño. Habían pasado tantos años y sin embargo la conversación fluía como si nunca nos hubiéramos separado. ¿Tienes planes para hoy?, me preguntó finalmente. Ninguno. Solo caminar por la playa. Tal vez leer un poco. ¿Te gustaría que camináramos juntos? Conozco un mercado de artesanías cerca. Y un restaurante pequeño donde hacen el mejor ceviche que hayas probado. Dudé por un momento. Una parte de mí todavía cargaba esa culpa. Esa voz que decía que yo no debería estar disfrutando mientras mi hijo estaba molesto. Pero luego recordé por qué estaba aquí. Porque merecía vivir. Porque merecía ser feliz. Porque ya había pasado demasiado tiempo sacrificándome por alguien que no me valoraba. Me encantaría, respondí. Pasamos el día juntos. Caminamos por el mercado viendo artesanías coloridas. Eduardo me compró un brazalete de plata con piedras turquesas. Insistió a pesar de mis protestas. Para que recuerdes este día, dijo. Comimos ceviche que efectivamente era el mejor que había probado. Nos sentamos en una terraza viendo el mar. Hablando de todo y de nada. De sueños viejos. De arrepentimientos. De segundas oportunidades. Por la tarde regresamos al hotel. Nos despedimos en el lobby. ¿Mañana desayunamos juntos otra vez?, preguntó. Por supuesto, respondí. Y me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real. De esas que salen del alma. Los siguientes días pasaron como un sueño. Cada mañana desayunaba con Eduardo. Conversábamos durante horas sobre cosas profundas y cosas simples. Me contó sobre sus hijas, Claudia y Emilia. Ambas vivían en otras ciudades. Tenían sus propias familias. Vidas ocupadas. Lo llamaban cada semana. Lo visitaban en fechas importantes. Tenían una relación distante pero respetuosa. Nada como lo que yo tenía con Antonio. Nada lleno de ese resentimiento callado. Eduardo era viudo hace 3 años. Su esposa Ivone había sido el amor de su vida. 48 años juntos. Me mostró una foto que cargaba en su billetera. Una mujer de sonrisa amplia y ojos gentiles. Fue difícil cuando se fue, me dijo con voz suave. Los primeros meses no sabía cómo seguir. Cómo levantarme cada día sabiendo que ella ya no estaría ahí. Pero lentamente fui encontrando razones. Pequeñas. Un amanecer bonito. Un café bien hecho. Un libro que me atrapaba. Y esas pequeñas razones se fueron convirtiendo en algo más grande. Yo entendía perfectamente lo que decía. Porque eso era exactamente lo que yo había estado tratando de hacer estos 5 años. Encontrar razones para seguir. Pero las mías siempre habían girado alrededor de Antonio. De esperar su llamada. De prepararme para sus visitas que nunca llegaban. De vivir en función de alguien que claramente no vivía en función de mí.
Eduardo era diferente. Me trataba como si mi compañía importara, como si mis palabras tuvieran peso. Cuando yo hablaba, él escuchaba de verdad. No miraba su teléfono. No desviaba la mirada. Me daba toda su atención. Y eso era algo que yo había olvidado cómo se sentía. El segundo día caminamos por un sendero que bordeaba la costa. El camino estaba rodeado de vegetación tropical. Flores rojas y amarillas que no conocía. Pájaros cantando. El olor del mar mezclado con el de la tierra húmeda. Eduardo caminaba a mi lado. A veces tomaba mi mano para ayudarme cuando el terreno era irregular. Y no la soltaba inmediatamente después. Dejaba su mano ahí. Cálida. Firme. Un ancla. Llegamos a un mirador. Desde ahí se veía todo el pueblo. Las casas coloridas. La playa curva con su arena blanca. Las palmeras moviéndose con la brisa. Era hermoso. Un tipo de belleza que te hace olvidar por un momento todo lo feo que existe en el mundo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, dijo Eduardo mirando el horizonte. Que aquí nadie sabe quién soy. Nadie sabe mi historia. Puedo ser quien yo quiera ser. Sin las etiquetas. Sin las expectativas. Solo Eduardo. Un hombre disfrutando del mar. Entendí perfectamente. Yo también me sentía así. Aquí nadie sabía que yo era la madre descartada. La viuda solitaria. La mujer invisible. Aquí yo era simplemente Carmen. Una mujer de 70 años que estaba redescubriéndose a sí misma. Esa noche Eduardo me invitó a cenar. En un restaurante pequeño alejado de la zona turística. El tipo de lugar donde van los locales. Comida casera. Porciones generosas. Precios razonables. Pedimos langostinos con arroz de coco. Compartimos una botella de vino blanco. Y conversamos hasta que el restaurante cerró. Me habló de su juventud. De cuando trabajaba en su primer empleo ganando apenas $70 al mes. De cómo conoció a Ivone en una fiesta de pueblo. De cómo tuvo que convencer al padre de ella de que era un buen hombre a pesar de ser pobre. De las luchas. Los sacrificios. Las alegrías. Una vida completa contada en fragmentos durante una cena. Yo le conté cosas que nunca le había contado a nadie. Como a veces me levantaba en la madrugada llorando por Cristiano. Como había días donde no hablaba con nadie. Ni una sola palabra. Donde mi voz se quedaba guardada porque no había nadie que necesitara escucharla. Como me había vuelto experta en fingir que estaba bien cuando por dentro me estaba desmoronando. Eduardo no me ofreció soluciones. No me dijo que todo estaría bien. No minimizó mi dolor. Solo dijo: has sido muy fuerte, Carmen. Más de lo que tendrías que haber sido. Y está bien si ahora quieres descansar de esa fortaleza. Esas palabras me quebraron de una manera hermosa. Porque nadie nunca me había dado permiso de ser débil. Siempre tuve que ser la fuerte. La que aguanta. La que sigue adelante sin importar qué. Pero Eduardo me estaba diciendo que podía dejar de cargar ese peso. Aunque fuera por unos días. Caminamos de regreso al hotel tomados del brazo. Las calles estaban iluminadas con luces navideñas. Música sonaba desde los bares. Gente riendo. Celebrando. La víspera de Año Nuevo estaba cerca. Eduardo se detuvo frente a la entrada del hotel. Carmen, quiero pedirte algo. Mañana es 31. El hotel organiza una cena especial. ¿Me harías el honor de acompañarme? Mi primera reacción fue pensar en Antonio. En cómo se sentiría si supiera que yo estaba aquí con otro hombre. Pero luego recordé que Antonio había elegido no estar conmigo. Había elegido la comodidad de su esposa sobre el amor a su madre. ¿Por qué yo tenía que seguir viviendo en función de sus sentimientos cuando él claramente no vivía en función de los míos? Me encantaría acompañarte, respondí. Eduardo sonrió. Esa sonrisa que iluminaba sus ojos detrás de sus lentes. Perfecto. Entonces te recojo a las 8. Y Carmen, ponte ese vestido bonito que mencionaste. El que tu esposo te regaló. Sé que él estaría feliz de verte usándolo. Subí a mi habitación con el corazón latiendo rápido. Saqué el vestido color vino del armario. Lo puse sobre la cama. Lo miré por largo tiempo. Cristiano me lo compró en una tienda elegante del centro.
Gastó dinero que no teníamos porque dijo que yo merecía tener algo hermoso. Que yo era hermosa y el mundo necesitaba verlo. Lo usé solo una vez. En nuestro aniversario. Cristiano no dejó de mirarme en toda la noche. Bailamos. Comimos. Nos reímos como jóvenes enamorados. Fue una de las últimas noches perfectas antes de que la vejez y la enfermedad empezaran a cobrar su cuota. Ahora lo iba a usar otra vez. No para esconderme del mundo. No para quedarme sentada en mi casa esperando que alguien me notara. Sino para salir. Para vivir. Para celebrar que todavía estaba aquí. Que todavía tenía cosas que dar. Que todavía merecía ser feliz. Esa noche antes de dormir, finalmente abrí los mensajes de Antonio. Había 32. Los primeros eran confusos. Mamá, ¿dónde estás? Contesta. Necesitamos saber que estás bien. Luego se volvieron molestos. Esto es ridículo. Ya deja el drama. Finalmente se volvieron casi desesperados. Por favor, mamá. Al menos dinos dónde estás. Estamos preocupados. Preocupados. Ahora estaban preocupados. No cuando me dejaban sola todas las Navidades. No cuando cancelaban visitas. No cuando me decían que yo no encajaba. Solo ahora que yo había hecho algo inesperado. Solo ahora que ya no era predecible. Escribí un mensaje simple. Estoy bien. Disfrutando de mis vacaciones. Nos vemos cuando regrese. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Vacaciones? ¿Dónde? ¿Con quién? No respondí. Apagué el teléfono. Mañana era 31. Mañana empezaba un nuevo año. Y yo lo iba a empezar viviendo. No explicando. No justificando. Solo viviendo. El día 31 me desperté con mariposas en el estómago. Hacía años que no sentía esa emoción. Esa anticipación de algo bueno por venir. Me duché. Me arreglé el cabello. Me maquillé con cuidado. Delineador. Labial color coral. Rímel. No mucho. Solo lo suficiente para resaltar lo que el tiempo había opacado. Me puse el vestido. Me quedaba un poco más suelto que antes. Había perdido peso estos años de soledad. Pero aún se veía bien. Elegante. Digno. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No una mujer vieja y descartada. Sino una mujer que había vivido. Que había amado. Que había sufrido. Y que estaba decidiendo vivir otra vez. Eduardo tocó a mi puerta exactamente a las 8. Cuando abrí se quedó parado en silencio por un momento. Luego sonrió. Estás hermosa, Carmen. Absolutamente hermosa. La cena de Año Nuevo se llevaba a cabo en el jardín del hotel. Habían puesto mesas largas decoradas con manteles blancos y centros de flores tropicales. Luces colgaban de los árboles creando un ambiente mágico. Había música en vivo. Una banda tocando boleros y canciones románticas de nuestra época. El aire olía a jazmín y a mar. Eduardo me llevó a nuestra mesa. Me apartó la silla como todo un caballero. Nos sentaron con otras dos parejas mayores. Una pareja de argentinos que llevaban casados 52 años. Y una pareja de colombianos celebrando su aniversario número 40. Todos conversamos animadamente. Compartiendo historias. Riendo. Era cálido. Genuino. El tipo de conexión humana que yo había olvidado que existía. La cena fue deliciosa. Comenzó con una ensalada de mango y camarones. Luego un pescado entero al horno con vegetales asados. De postre sirvieron un pastel de coco con helado de vainilla. Eduardo y yo compartimos una botella de vino espumante. Brindamos por la vida. Por las segundas oportunidades. Por encontrarnos después de tantos años. Entre plato y plato la banda tocaba. Eduardo me extendió la mano. ¿Bailamos? Dudé. Hacía tantos años que no bailaba. Desde la boda de Antonio, probablemente. Pero él insistió con esa sonrisa que ya me resultaba familiar. Vamos, Carmen. La vida es demasiado corta para quedarse sentada. Fuimos a la pequeña pista de baile. Él puso su mano en mi cintura. Yo puse la mía en su hombro. Y empezamos a movernos al ritmo de un bolero lento.
Al principio estaba tensa, consciente de cada movimiento. Pero poco a poco me fui relajando, dejándome llevar. Eduardo bailaba bien, con confianza pero sin presunción. Me guió gentilmente, y yo lo seguí. Cerré los ojos por un momento. Sentí la música, el movimiento, la calidez de su mano en mi espalda. Y me sentí viva. Después de años de existir apenas, de ser una sombra en mi propia vida, finalmente me sentía viva otra vez. Cuando la canción terminó, él no me soltó inmediatamente. Se quedó ahí mirándome. Carmen, gracias por estar aquí esta noche, por compartir esto conmigo. No sabes cuánto significa. Yo soy quien debería agradecer, respondí, por recordarme que todavía puedo sentir alegría. Volvimos a la mesa. La noche continuó entre conversaciones y risas. A las 11 empezaron la cuenta regresiva para medianoche. Trajeron copas de champaña para todos. La gente se fue reuniendo alrededor del jardín. Parejas, familias, amigos, todos esperando ese momento donde un año termina y otro comienza. Saqué mi teléfono, no para llamar a Antonio, sino para tomar fotos. Quería capturar este momento, esta versión nueva de mí. Tomé una foto del jardín iluminado, de la mesa con las copas brillando. Y entonces Eduardo se acercó. ¿Me permites? Tomó el teléfono. Déjame tomarte una foto, para que recuerdes esta noche. Posé tímidamente, sonriendo, con mi vestido color vino, con las luces brillando detrás de mí, con una expresión en mi rostro que no veía hacía años. Felicidad. Luego le pedí que nos tomáramos una juntos. Él me pasó el brazo por los hombros. Sonreímos a la cámara. Y en esa foto se veía algo hermoso. Dos personas mayores que habían perdido mucho, pero que estaban eligiendo seguir adelante. Juntos aunque fuera por unos días. 10, 9, 8. La cuenta regresiva comenzó. Todo el mundo gritando los números. La emoción creciendo. 7, 6, 5. Eduardo tomó mi mano. 4, 3, 2, 1. Feliz año nuevo. Fuegos artificiales se explotaron en el cielo. Luces de colores iluminando la noche. La gente se abrazaba. Se besaba. Celebraba. Eduardo me abrazó. Un abrazo largo. Cálido. Qué feliz año nuevo tengas, Carmen. Que este sea el año donde recuperes todo lo que mereces. Sentí lágrimas en mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud. De alivio. De esperanza. Porque estaba empezando un año nuevo no como una mujer descartada esperando migajas, sino como una mujer que estaba reclamando su vida. Después de medianoche la fiesta continuó. Pero yo estaba cansada. El cuerpo de 70 años tiene sus límites. Eduardo me acompañó a mi habitación. Nos despedimos en la puerta. Gracias por todo, le dije. Por hacer de esta noche algo inolvidable. El placer fue mío, respondió. Besó mi mejilla gentilmente. Descansa. Mañana desayunamos juntos y me cuentas qué planes tienes para este nuevo año. Entré a mi habitación. Me quité el vestido con cuidado. Lo colgué otra vez sintiendo que había cumplido su propósito. Me puse el camisón. Me senté en la cama. Y entonces encendí mi teléfono. 83 mensajes. 60 de Antonio. 23 de Renata. Llamadas perdidas que ya ni conté. Abrí primero los de Antonio. Empezaban preocupados. Mamá, por favor, contesta. Dinos dónde estás. Luego se volvían molestos. Esto es de locos. Ya deja el drama. No seas infantil. Y los últimos eran casi suplicantes. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Esto no está bien. Los de Renata eran más agresivos. Carmen, esto es inaceptable. Antonio está preocupado. Tienes que responder. Luego, ¿dónde estás gastando tu dinero? Espero que no estés haciendo tonterías. Y finalmente, si estás con alguien tienes que decirnos quién es. Tenemos derecho a saber. Derecho a saber. Ellos que me habían excluido.
que me habían dicho que yo no encajaba. Ahora reclamaban derechos sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mi felicidad. Decidí hacer algo que nunca había hecho, algo que probablemente era imprudente, pero no me importó. Abrí mi aplicación de redes sociales, esa que Antonio me había ayudado a crear años atrás y que yo apenas usaba porque no tenía nada interesante que compartir. Subí la foto que Eduardo me había tomado. Yo sonriendo, hermosa con mi vestido, las luces brillando, la felicidad evidente en mi rostro. Luego subí la foto de nosotros dos, Eduardo y yo, abrazados, sonriendo, con una descripción simple: feliz año nuevo desde el paraíso. La vida es demasiado corta para no vivirla plenamente. Publiqué las fotos, apagué el teléfono y me dormí con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana habría consecuencias, sabiendo que Antonio y Renata verían esas fotos, sabiendo que tendrían preguntas, muchas preguntas, pero no me importaba. Por primera vez en años yo estaba viviendo para mí, no para ellos, no para sus expectativas, no para sus comodidades, para mí. Desperté tarde el 1 de enero. El sol ya estaba alto. Mi teléfono seguía apagado. No tenía prisa por encenderlo. Sabía lo que encontraría. Me bañé. Me vestí con ropa cómoda. Bajé a desayunar. Eduardo ya estaba ahí esperándome. Buenos días. ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa de la fiesta de anoche? Me reí. Con adulaciones así cualquiera amanece bien. Desayunamos tranquilos. Luego caminamos por la playa. El primer día del año nuevo. El aire fresco. El sonido de las olas. Eduardo me contó que sus hijas le habían llamado a medianoche, que habían tenido una buena conversación, que se sentía en paz con su vida. Yo todavía no he encendido mi teléfono, confesé. ¿Tienes miedo de lo que vas a encontrar? Un poco. Sé que mi hijo estará molesto, probablemente furioso. Pero necesitaba hacer esto. Necesitaba demostrarme a mí misma que todavía puedo tomar decisiones. Que mi vida no terminó cuando Cristiano murió o cuando Antonio me descartó. Eduardo se detuvo. Me tomó de las manos. Carmen, escúchame bien. Tú no le debes explicaciones a nadie. Tu vida es tuya. Tus decisiones son tuyas. Y cualquier persona que te ama de verdad debería celebrar que estés viviendo. No criticarte por ello. Tenía razón. Lo sabía. Pero años de condicionamiento no se borran fácilmente. Años de poner a otros primero. De sacrificar mis necesidades por las de ellos. No era fácil romper ese patrón. Pero lo estaba intentando. Y eso ya era algo. Regresamos al hotel cerca del mediodía. Me despedí de Eduardo. Necesitaba enfrentar esto sola. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Respiré hondo. Y encendí el teléfono. El teléfono explotó con notificaciones. Mensajes. Llamadas. Comentarios en mis fotos. Abrí primero los comentarios. Había algunos de personas que apenas conocía. Amigas viejas del barrio. Vecinas. Todas diciendo cosas lindas. Qué hermosa te ves, Carmen. Qué alegría verte tan feliz. Te lo mereces. Pero luego estaban los mensajes directos. De Antonio. De Renata. Y eran exactamente lo que esperaba. El primer mensaje de Antonio decía: Mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Dónde estás? Llámame ahora. El de Renata era peor. Carmen, esto es vergonzoso. A tu edad, publicando fotos con extraños. ¿Qué va a decir la gente? Borra esas fotos inmediatamente. Leí todos los mensajes con calma. 83 en total. Todos exigiendo explicaciones. Todos escandalizados de que yo me atreviera a vivir mi vida sin consultarles. Todos asumiendo que tenían derecho a controlarme. A juzgarme. A decirme qué podía y qué no podía hacer. Respiré hondo. Marqué el número de Antonio. Contestó al primer timbre. Mamá, ¿dónde demonios estás? Hemos estado llamándote por días. ¿Quién es ese hombre en tus fotos? Hola, Antonio. Feliz año nuevo para ti también.
Mamá, no es momento para sarcasmo. Contesta. ¿Dónde estás y con quién? Estoy en la costa. En un hotel. Pasando unas vacaciones muy necesarias. Y el hombre en las fotos es Eduardo. Un viejo amigo de la secundaria que me encontré aquí por casualidad. ¿Un viejo amigo? Mamá, tú no puedes andar por ahí con hombres extraños. ¿Qué pensará la gente? Sentí algo caliente subiendo por mi pecho. Rabia. Frustración. Años de guardar silencio que ya no quería guardar más. ¿Qué pensará la gente? ¿En serio, Antonio? ¿Esa es tu preocupación? No cómo me siento yo. No si estoy feliz. No si finalmente estoy viviendo después de 5 años de apenas existir. Mamá, estás exagerando. Nosotros no te hemos abandonado. No. Díganme, Antonio, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que yo tuviera que pedirlo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaron a visitarme solo porque querían verme y no porque necesitaban algo de mí? Silencio del otro lado. Un silencio que lo decía todo. Exacto. No puedes responder. Porque la verdad es que ustedes me excluyeron. Me dijeron que no encajaba. Que los avergonzaba. Que era mejor que me quedara sola en mi casa mientras ustedes celebraban. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Es mejor que me quede sola. Pero no encerrada en mi casa esperando que ustedes me den migajas de atención, sino viviendo mi propia vida. Mamá, no fue nuestra intención herirte. Pero lo hicieron. Y yo lo permití durante mucho tiempo. Pero ya no más. Ya no voy a quedarme esperando a que me incluyan. Ya no voy a mendigar amor de personas que claramente no me valoran. Escuché voces de fondo. Renata hablándole a Antonio. Luego ella tomó el teléfono. Carmen, escúchame bien. Antonio está muy alterado por tu culpa. Esto es completamente inapropiado. Necesitas volver a casa ahora mismo y dejar de hacer el ridículo. Algo en mí se rompió. Pero esta vez fue liberador. Renata. Durante 8 años he intentado ser la suegra que tú quieres. La que no se mete. La que acepta todo sin quejarse. La que desaparece cuando no es conveniente. Pero se acabó. No voy a volver temprano. Voy a disfrutar cada día que pagué de estas vacaciones. Y cuando regrese las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Diferentes en que ya no voy a estar disponible cada vez que ustedes necesiten algo. Ya no voy a aceptar ser tratada como una obligación. Y definitivamente ya no voy a tolerar que me hablen como si yo fuera una niña que necesita permiso para vivir. Tengo 70 años. He vivido más vida que ustedes dos juntos. Y merezco respeto. Carmen, estás siendo ridícula. No. Estoy siendo finalmente honesta. Ustedes me excluyeron. Ustedes decidieron que yo no era suficientemente buena para su año nuevo perfecto. Así que yo decidí hacer el mío. Y fue maravilloso. Mejor de lo que cualquier cena con ustedes hubiera sido. Colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía rápido. Pero me sentía increíblemente libre. Como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado por años. El teléfono sonó inmediatamente. Antonio otra vez. No contesté. Llamó 5 veces más. Tampoco contesté. Finalmente llegó un mensaje. Mamá, necesitamos hablar cuando regreses. Esto no puede quedarse así. Respondí. Tienes razón. No puede quedarse así. Cuando regrese vamos a establecer límites claros. Los veo en unos días. Pasé mis últimos 2 días en la costa con Eduardo. Caminamos. Conversamos. Comimos helado sentados en la playa viendo el atardecer. Él me habló de su vida. Yo le hablé de la mía. No éramos una pareja. Éramos 2 personas que se habían encontrado en el momento justo. Que se habían recordado mutuamente que la vida no termina cuando uno envejece. Que todavía hay belleza. Todavía hay conexión. Todavía hay razones para levantarse cada mañana. El día que regresé a casa, Eduardo me llevó al aeropuerto. Nos abrazamos largo. Gracias, Carmen. Por estos días. Por recordarme que todavía puedo sentir alegría. Gracias a ti, Eduardo. Por verme. Por valorarme. Por tratarme como si yo importara. Esto no tiene que ser un adiós, dijo. Podemos seguir en contacto.
Visitarnos. ¿Quién sabe qué puede pasar? Me gustó esa idea. Que esto no fuera un final, sino un comienzo. Cuando llegué a casa, Antonio estaba esperándome, sentado en los escalones de mi entrada. Se levantó cuando me vio. Lucía cansado, preocupado, diferente. Mamá, necesitamos hablar. Lo sé, pero primero déjame entrar. Y ayúdame con mi equipaje. Entramos. Preparé café. Nos sentamos en la sala donde semanas atrás Renata me había dicho que yo no era bienvenida. Antonio habló primero. Mamá, siento mucho cómo te tratamos. Tienes razón. Te excluimos. Te hicimos sentir que no importabas. Y eso estuvo mal. Miré a mi hijo, el hombre que había criado, y vi finalmente algo de arrepentimiento genuino en sus ojos. Aprecio tu disculpa, Antonio. Pero necesito que entiendas algo. Las cosas tienen que cambiar. Yo no voy a seguir siendo la madre que acepta todo. Si me invitan a algo, quiero ser realmente bienvenida, no una obligación. Y si no me quieren ahí, prefiero que sean honestos. Porque yo también tengo una vida. Y voy a vivirla. Con o sin ustedes. Entiendo, mamá. Y quiero que sepas que sí te queremos en nuestra vida. De verdad. Solo que me dejé llevar. Dejé que Renata tomara decisiones que yo debí cuestionar. ¿Y Renata? ¿Ella también lo entiende? Antonio dudó. Ella está procesándolo. Pero va a tener que aceptarlo. Porque tú eres mi madre. Y eso no va a cambiar. Nos quedamos conversando por horas. Reconstruyendo. Estableciendo límites. No fue fácil. Pero fue necesario. Y por primera vez en años sentí que mi hijo realmente me estaba escuchando. La relación con Antonio mejoró lentamente después de eso. Renata y yo nunca nos volvimos cercanas. Pero aprendió a respetarme. O al menos a fingir que lo hacía. Y eso era suficiente. Eduardo y yo seguimos en contacto. Nos visitamos cada 2 meses. A veces él venía a mi ciudad. A veces yo iba a la suya. No éramos pareja en el sentido tradicional. Éramos compañeros. 2 almas que se habían encontrado en el momento perfecto para recordarse mutuamente que la vida continúa. Que el amor continúa. Que la felicidad es posible incluso después de tanto dolor. Y yo aprendí la lección más importante de mi vida. Que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Para establecer límites. Para elegir vivir en lugar de solo existir. Tenía 70 años cuando finalmente aprendí a ponerme primero. Y esos fueron los años más libres de toda mi vida.